respecto, ¿no?, al monitoreo de calidad de aire, ¿no?, con equipos de alto y bajo volumen, ¿no? En la sesión teórica habíamos visto, ¿no?, que de qué va a depender que yo pueda considerar un equipo de alto volumen o de bajo volumen, va a depender, ¿no?, del flujo nominal al que trabaja, ¿no? El de alto volumen, generalmente su flujo va en metros cúbicos por minuto, en cambio uno de bajo volumen, ¿no?, que hoy en día se utiliza principalmente para monitorear PM2.5, ¿no?, utilizamos en litros por minuto, ¿no? O sea, el flujo de succión es demasiado bajo, ¿no?, demasiado menor en comparación con un flujo de un equipo de alto volumen, ¿ok? Entonces, acá me dicen el ejercicio, ¿no? Me dice que voy a calcular la concentración a condición estándar. Me dice, en un monitoreo de campo, ¿no?, para PM10, ¿no?, estamos hablando de contaminante de material particulado, ¿ok? Para PM10, por alto volumen, se obtuvieron los siguientes resultados. Me dice, en campo, se trabajó a una temperatura de 22 grados centígrados, ¿no?, con una presión atmosférica de 987 mil equipo utilizado, el marca termo, ¿no?, uno de alto volumen, ¿no? Flujo nominal 1.13 metros cúbicos por minuto, periodo de muestreo 24 horas y bueno, el código del filtro, el que se menciona en su pantalla, ¿ok? En laboratorio, ustedes saben que para poder nosotros monitorear PM10 o PM2.5, ¿no? Nosotros lo trabajamos con nosotros lo trabajamos con un método gravimétrico, ¿no? ¿Qué significa que trabajamos con un método gravimétrico, no? Que nosotros vamos a obtener diferencia de pesos, ¿no? Diferencia de masas, y eso lo vamos a dividir entre el volumen y vamos a obtener la concentración del contaminante, ¿ok? A ver, un momento. Ya, ¿ok? Entonces, en laboratorio tenemos estos resultados, ¿no? Nosotros hemos ido a campo, ¿no? Con nuestro equipo de alto volumen, hemos trabajado en condiciones de operación o en condiciones ambientales, hemos trabajado a una temperatura de 22 grados y a una presión atmosférica de 987 milibar. ¿Ok? Ahora, después de eso que he hecho yo he tenido que retirar mi filtro, ¿no?, de mi equipo para poder hacerle un pesaje, ¿no? Y saber cuál es el peso final. Obviamente, antes de haber ido a campo, yo he tenido que pesar, ¿no?, mi filtro para tener un peso inicial, ¿no? Y aquí está, prepesado de filtro, 3.45, 78 gramos, ¿ok? Ese es el filtro, ¿no?, antes de haberse introducido en el equipo de alto volumen para hacer el monitoreo de PM10. ¿Ok? ¿Qué más me dice en laboratorio? En laboratorio yo tengo un criterio de aceptación de pesaje, ¿no?, que no puede variar más de 0.0005 gramos. ¿Para qué me sirve esto? A ver, yo después de haber realizado el monitoreo con mi equipo de alto volumen, ¿no?, he retirado el filtro y lo he tenido, ¿no? Obviamente he monitoreado este material particulado por 24 horas, ¿no? Después de 24 horas, yo he ido al laboratorio y he pesado, ¿no?, mi filtro, después de que ha tenido que retener partículas en el filtro, ¿no? ¿Cuánto ha pesado este filtro? Ha pesado 3.5897. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Yo no puedo trabajar con un único valor, ¿no? Para que yo pueda dar un valor más o menos representativo, ¿no? Correcto, ¿no? Porque ustedes saben que son mínima la diferencia, ¿no? Entonces, vuelvo a pesar después de las 24 horas de muestreo más 3 horas para obtener otro peso, ¿ok? Otro valor, ¿no? ¿Cuál sería? En realidad, yo esperaría que el valor se mantenga constante, ¿no? Pero como ven aquí, varía, ¿no? Acá, por ejemplo, a las 24 más 6 horas tengo otro peso, ¿no? 3.5894. Estos tres en realidad deberían ser un único valor constante,
¿no? Pero hay estas variaciones, ¿no? Que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para que cuando nosotros consideremos un peso final del filtro, no tengamos un valor representativo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál yo haría caso? ¿A este o a este o a este? No se sabría, ¿no? Entonces, lo que yo voy a utilizar es un promedio de estos tres valores, ¿no? Porque en realidad representan lo mismo, el peso del filtro después del monitoreo. Yo tendría que promediar estos tres, pero ¿qué es lo que pasa? Obviamente yo tengo un criterio de aceptación. O sea, ¿qué pasa? Si los otros pesos que yo he considerado a las 3 horas, a las 6 horas, difieren más de este peso en 0.0005, entonces es un valor que no va a ser aceptado, ¿ok? En el laboratorio muchas veces se considera ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a añadir, ¿no? Si yo quiero ver si este valor, ¿no? Si este valor de 3.5891 va a poder ser aceptado o no para promediarlo, yo voy a calcular la diferencia, ¿no? Sería este valor, 3.5891, menos el otro valor que yo obtuve a las 24 horas, ¿ok? Yo obtengo que tiene una diferencia de 0.006, ¿ok? Ahora, del otro valor, también aquí, para yo saber si este valor de aquí cumple con el criterio de aceptación, lo resto con el peso del filtro a las 24 horas, ¿no? Y tengo este de aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice esta diferencia de valores, ¿no? Si yo acá he obtenido, o sea, me dice, ¿no? Tú has pesado las 24 horas y has obtenido este peso. A las 24 más 3 horas, tú has pesado y has obtenido, pero estos dos pesos, su diferencia es 0.0006 y no debería diferenciar tanto. O sea, para que tú aceptes un valor como válido, ¿no? La máxima diferencia que pueda haber entre esos dos valores, el laboratorio me dice 0.0005. Este excede, o sea, en realidad tú no podrías promediar estos dos. Este en realidad no es aceptado. Por este criterio que yo tengo en el laboratorio, este no es aceptado. Y este valor, por ejemplo, el peso que yo he obtenido al 24 más 6 horas, ahí sí, ¿no? Tiene una diferencia de 0.0003. Entonces, esto sí es admitido con este criterio de pesaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a considerar, ¿no? Para mi peso final, este valor y voy a considerar este valor. Este de aquí yo no lo consideraría, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumple, ¿no? Con el criterio de pesaje, ¿ok? Ahora, me dice, el cliente solicita, ¿no? Que tú calcules cuál ha sido la concentración de contaminante PM10, porque tú en realidad has ido a campo, ¿no? Para medir la concentración de PM10 en dicho lugar, ¿ok? Pero me dice que tú lo tienes que reportar a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. O sea, me está diciendo tú lo tienes que reportar a condiciones estándar, porque ya habíamos visto en la sesión teórica, ¿no? De que yo no puedo reportar a cualquier condición y compararla con la normativa, ¿no? Yo tengo que llevarla el valor a resultados o a valores estándares, a condiciones estándares, para yo ahí recién poder hacer la comparativa con un estándar de calidad ambiental, con un ECA, ¿ok? Ahora, por favor, la última sesión habíamos conversado, habíamos desarrollado el tema de monitoreo de emisiones atmosféricas, ¿no? Para rememorar un poco, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre monitoreo de la calidad del aire y monitoreo de emisiones atmosféricas? A ver, por ejemplo, Jimmy Retamoso. Sí, presente, ingeniera. Jimmy, a ver, por favor. Este, lo que monitorea el límite máximo permisible se caracterizan por las fuentes de emisiones, ¿no? Mientras que lo que es de ECA es ya en la atmósfera, ya, ¿no? La Ok, calidad del aire en la atmósfera. muy bien, Jimmy. Tu apellido es Tratamos a Retamoso. Lozano. A ver, un ratito. Retamoso Lozano. Ok, muchas gracias, Jimmy. Exacto, ¿no? Como dice su compañero, era diferente que yo me refiera a monitoreo de calidad de aire
y diferente a monitoreo de emisiones atmosféricas. ¿Cuál es la diferencia? Calidad del aire, yo en realidad evalúo la calidad del aire como cuerpo receptor. ¿Por qué como cuerpo receptor? Porque hay diversas fuentes, ¿no? Por ejemplo, tráfico vehicular, hay, por ejemplo, plantas de cemento, plantas de agregados, hay, por ejemplo, plantas de pesquerías, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas fuentes, ¿no? Finalmente todos los contaminantes llegan al aire y el aire los recepciona como un cuerpo receptor. Entonces, cuando yo hago el monitoreo de la calidad del aire, yo estoy hablando de cómo está el aire en la suma, ¿no? De todas estas fuentes contaminantes. Pero en cambio, cuando yo hablo de monitoreo de emisiones atmosféricas, ¿dónde voy a monitorear? Voy a monitorear el aire en realidad como cuerpo receptor. No, yo voy a tener que ir, por ejemplo, a una chimenea, ¿no? A una fuente fija. ¿Para qué? Para yo ahí instalar mi equipo y ahí evaluar cuánto de emisiones está generando, ¿no? Una fuente fija contaminante, ¿no? ¿Cuánto de contaminante en una chimenea, digamos, ustedes, por ejemplo, en las empresas mineras, ¿no? Ven que hay diferentes plantas, ¿no? Por ejemplo, de fundición. Fundición obviamente va a tener también su chimenea. Entonces yo me instalo al lado de esa chimenea como fuente fija y yo ahí determino la concentración de los contaminantes que se está emitiendo a la atmósfera. ¿Ok? Por eso se le llama emisiones atmosféricas, ¿no? En cambio aquí estamos viendo en este ejercicio calidad del aire. ¿No? Entonces, yo estoy utilizando un equipo de alto volumen para poder obtener, ¿no? La concentración de PM10, ¿ok? Yo he ido al campo, ¿no? He pesado, obviamente he ido ya con un filtro prepesado y he obtenido, después del 24 horas de monitoreo, porque sabemos que según la normativa, para obtener este valor, yo tengo que monitorear 24 horas continuas. He regresado de las 24 horas y he obtenido un primer peso, ¿ok? He obtenido un segundo peso y he obtenido un tercer peso, ¿no? Después de esas 24 horas. Yo podría promediar estos tres valores, pero hay ciertos criterios que yo tengo que evaluar antes de considerar dicho valor. Como este valor de aquí excede o diferencia por más del criterio de aceptación, o sea, 0.0006, ya no lo podría considerar dentro de mi promedio. Entonces, solo voy a considerar este de aquí y este de aquí. Entonces, ahí me pide la concentración del contaminante. Para yo poder calcular la concentración del contaminante, yo tengo que calcular masa entre volumen. ¿Ok? Aquí está, masa entre volumen. Pero para poder saber cuál es la masa, yo primero tendría que tener el peso del filtro, ¿no? Después de esas 24 horas, ¿ok? Aquí yo tengo post pesado de filtro, ¿no? A las 24 horas o después de 24 horas, ¿no? ¿Cuánto sería? Como hemos dicho, tenemos que calcular el promedio, ¿no? ¿El promedio de qué valor? El promedio, acá vamos a poner el promedio, ¿no? De este valor de aquí, ¿no? Y también de este valor de aquí, ¿ok? ¿Por qué no de 3.5891? Porque ya hemos visto que no cumple el criterio de aceptación. Entonces solo vamos a sacar el promedio de 3.5897 y 3.5894, ¿no? Ese es el promedio. Ahora lo voy a poner a redondear para que salga con 4 cifras. ¿Ok? Entonces, esto lo tendríamos 3.5896. ¿En qué unidades? En gramos, ¿no? Porque estamos acá, mis pesos son en gramos. Entonces, ¿cuál sería la masa? La masa, a ver, por ejemplo, Fabricio León. Genera Fabricio, ¿cuál sería la masa? en microgramos Ya, pero ¿a qué sería igual? Acá está la forma. ¿Qué fórmula aplicaría? por 10 a la menos 3. Ya, pero la masa, ¿a qué es igual? A ver, su compañero Yuber Bañico. Yuber, ¿sigues con nosotros o ya no? Yuber Bañico ya no está. Ok. A ver, Clinton. Presente, ingeniera. Clinton, ¿a qué sería igual la masa? En
¿Alguien que quiera participar, jóvenes? Ingeniera, buenos días. Buenos días, Brando. A ver, Sería la diferencia, ingeniera, del post pesado perfecto. menos ¿Cuál es tu apellido? Yucra Solórzano. Lorzano. Yucra. Yucra Solórzano. 2 puntos de... Ok. Entonces, ¿a qué sería igual? A ver, Brándole. A ver, díctame. A ver. El Los post, valores, dime. ya, 3.5896 menos Perfecto. 3.4578. Perfecto, ¿no? Sería en realidad la masa, es la diferencia de pesos del filtro, pues, ¿no? El peso inicial, hemos visto, ¿no? N veces, ¿cuál es la fórmula para poder calcular la masa? El peso final del filtro con el peso inicial del filtro, ¿no? Entonces sería 3.5896 menos 3.4578, ¿no? Que es el prepesado del filtro. Esto, como me está pidiendo en microgramos, tendría que multiplicarlo por ¿cuánto, Edgar Ipurre? Por 10 a la menos 3, ingeniera. A la menos 3. A la menos A ver, 6. Ángel Yucra, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo? Ángel Yucra, ¿sigues? ¿O ya no estás? ¿Por 1000, ingeniera? Por 1000. A ver, Reiber, Por 10 a la menos 6, ingeniera. 10 sería a la por menos 6, 10 ingeniera. a las 6 en realidad, ¿no? Porque yo estoy llevándolo, es como que Micro, dice ingeniera. microgramos, ¿ok? Ya, ahora, ¿el volumen cuál sería? El volumen va a ser a partir de ¿qué? Del flujo nominal, ¿ok? ¿Me dejo entender? Entonces, yo tendría que utilizar este valor de aquí, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Tú has utilizado, ¿no? Tú has utilizado un equipo de alto volumen que ha estado succionando el aire a 1.13 metros cúbicos por minuto, ¿ok? Entonces, yo tendría que multiplicar este valor, ¿no? Por el tiempo de muestreo, ¿no? El periodo de muestreo, 24 horas, porque me dice, en un minuto, tú has estado obteniendo 1.13 metros cúbicos de aire. En 24 horas, ¿cuánto? ¿No? Pero como está minutos, horas, yo tengo que en realidad hacer la conversión, ¿no? Y multiplicarlo por 60, ¿no? Y ahí yo obtendría, ¿no? 1627.2. ¿Me dejo entender? Entonces, ya tengo masa y ya tengo volumen. ¿A qué sería igual la concentración? A condiciones ambientales o también llamado a condiciones de operación. A ver, Samuel Chuchón. A ver, ingeniera, la concentración a condiciones. Ajá, ¿a qué sería igual? Hay que llevar primero eso, la ingeniera, la presión a una atmósfera. No, a condiciones, estoy hablando de condiciones ambientales, a condiciones de operación. Yo no estoy hablando todavía de condiciones estándar. A ver, Kevin Gallardo. Ingeniera, es masa entre volumen. Ajá, muy bien, la concentración. Gallardo es tu apellido, ¿no? Gallardo. A ver. Gallardo Huarcaya. Muy bien. La concentración en realidad, si ya obtuve masa y ya obtuve volumen, simplemente tendría que hacer la división, ¿no? Y obtengo cuál es la concentración. ¿Ok? Y ahora, ahora recién, una vez que yo he obtenido la concentración a condición ambiental, ¿no? O sea, simplemente yo he hecho la diferencia de pesos, lo he dividido entre el volumen, ¿no? Ya tengo la concentración a condiciones ambientales. Pero ¿qué me dices? Si tú lo quieres comparar con un estándar de calidad ambiental, tú lo tienes que llevar a condiciones estándar, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones estándar? 1013.25 milibar o igual a que estamos hablando a una atmósfera de presión y en temperatura la condición estándar es 0 grados centígrados, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo convierto? Bueno, utilizo esta fórmula que le hemos visto la sesión pasada, ¿no? Ok. ¿A qué es igual entonces? Vamos a hacerlo conmigo y de ahí
en el otro ejercicio ustedes mismos participan, ¿ok? La concentración sería igual, la concentración estándar es igual a la concentración ambiental, o sea, esta de aquí, 81, y le tengo que multiplicar dos factores de corrección. El primer factor de corrección es temperatura ambiente entre presión atmosférica. Entonces, yo genero este primer factor de corrección, ¿no? Temperatura ambiente, ¿cuánto me dijo que es? 22 grados centígrados. ¿Pero yo puedo utilizar en grados centígrados? No. Ya habíamos visto que la normativa me dice, oye, tú tienes que trabajar en Kelvin, ¿ok? Ya. Lo estoy convirtiendo en Kelvin. ¿Cómo? Sumándole 273.15. ¿Ok? ¿Qué más me dice? Ya tienes la temperatura ambiente. Tienes que dividirlo entre presión atmosférica. La presión atmosférica es 987 milibar. Ya está. Entonces ya tengo mi primer factor de corrección. Le multiplico por mi segundo factor de corrección. ¿A qué es igual mi segundo factor de corrección? A la presión estándar. La presión estándar, como yo estoy trabajando en milibar, mi presión estándar es una atmósfera o en milibar 1013.25. Allá, 1013.25. Entre la temperatura estándar. La temperatura estándar, ¿cuánto es? 0 grados, pero yo no puedo trabajar en grados centígrados. Entonces le sumo 273.15. Y ya tendría mi segundo factor de corrección. En conclusión, ¿cuánto sería mi concentración de PM10 a condiciones estándar? 89.8. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ver si cumple o no con el ECA, ¿no? Para PM10, a ver, ustedes que ya están estudiando para el examen. A ver, Fabricio, ¿me puedes decir cuánto es el ECA del PM10 para 24 horas? No tengo el dato, ingeniero. Ya 100, no tiene ingeniera. nada. ¿Quién habló? Chequean, ingeniera. Marwin. Ya, muy bien. ¿Cuánto es? 100 microgramos por metro cúbico. 100 microgramos por metro cúbico. Microgramos por metro cúbico. Ok, entonces, Chequillán, yo podría decir si cumple o no cumple. Sí cumple, ingeniera. Si cumple, ¿no? ¿Cuál estás comparando? ¿El 81 o el 89.8? El 89, ingeniera. Perfecto, ok. Cumple, ok. Tu apellido es Chequillán, ok. Entonces, yo ahí puedo decir, ¿no? Que la concentración que yo he obtenido de PM10, ¿no? Cumpliría, ok. Es menor a 100 microgramos por metro cúbico, ok. A ver, hasta ahí, ¿alguna consulta, jóvenes, para pasar al siguiente ejercicio? Sí, ingeniera, yo tengo una A consulta. ver, Reiber. Sigo sin entender, ingeniera, ¿por qué la masa lo has multiplicado por 10 a la 6? ¿Cuándo es la conversión de gramos a microgramos? Sería 10 a la menos 6, ingeniera. ¿Un gramo No cuántos entiendo. microgramos tiene? 10 a la menos 6 sería, ingeniera. ¿O no? ¿O me equivoco? Por eso que, a ver, en realidad te deberían salir más microgramos o gramos, o sea, ya olvidándonos si es 6, 5, 4. Deberíamos, por ejemplo, en microgramos, ¿cómo te explicaría? A ver, si yo lo voy a llevar a unidades más pequeñas, porque sabemos que microgramos es mucho más pequeño, ¿no? ¿Me deberían salir más unidades o menos unidades? Por O ejemplo, sea, sería, un ingeniera. kilo tiene 1000 gramos, ¿no? Porque lo estoy llevando a una unidad mucho más pequeña, ¿no? Para yo poder igualar un kilo con gramos, ¿no? Obviamente un kilo va a ser igual a 1000 gramos, ¿no? O sea, más unidades en gramos. En microgramos voy a necesitar aún muchas más unidades, exactamente 10 a la sexta. ¿Se entendió, Reiber? Sí, ingeniera. Tú sí no me convence. No, sino que lo estás tomando más unidades, por ese tema nada más estás realizando. Por 10 a la 6. A ver.
Ya, esto de aquí, a ver si se observa. Ya se observa aquí. 1 gramo, 10 a la sexta microgramos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Lo multiplicamos por eso. ¿Se entendió, Reiber? Sí, ¿Reiber? ingeniera. Ya. Ok. ¿Alguna otra consulta del ejercicio? Ingeniera, una consulta. ¿Sí? El pospesado del filtro de 24 horas es el promedio entre el pospesado del filtro 24 horas y el que tiene menos diferencia. Sí. A ver, vamos a explicar esta parte. En realidad, yo lo que podría hacer, después de que yo he monitoreado 24 horas, ¿no? Pesar y obtener este peso, ¿no? De 3.5897. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Puede haber error al considerar yo solo un valor, ¿no? Entonces, pasan las horas y vuelvo a pesar, ¿no? Vuelvo a obtener un peso del filtro, ¿no? A las mismas condiciones, obviamente, y tengo este valor, ¿no? Porque es mejor yo obtener más valores y trabajarlos con un promedio, ¿no? Que obtener solo un solo valor y trabajar con él. Después pasan 6 horas y vuelvo a pesar el filtro a las mismas condiciones y me sale este valor. Yo en realidad, si no habría este criterio de aceptación, yo podría agarrar estos 3 valores, ¿no? Y promediarlos, porque en realidad me dan el mismo valor que es el post-peso del filtro, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre en un laboratorio hay un criterio de aceptación, ¿no? O sea, me dice, tú estás pesando lo mismo. Como estás pesando lo mismo, tú no puedes aceptar que la diferencia de peso exceda este valor de 0.0005. Entonces, yo ahí veo, ¿no? Por ejemplo, este peso que yo he obtenido a las 3 horas, después de las 24 horas, me ha diferido del peso inicial 0.0006. Excede el criterio de aceptación. Yo no puedo promediar así porque así con este valor inicial. Esta de aquí de las 6 horas, en cambio, difiere del inicial 0.0003. Este sí cumple mi criterio de aceptación, ¿no? Por ejemplo, si el criterio de aceptación fuera 0.010 en dicho laboratorio, ¿no? Podría considerar los 3 valores. Pero en este laboratorio, ¿no? Porque ellos ya hacen una serie de ensayos a las mismas condiciones y admiten cierta diferencia, ¿no? Establecen cuál es el criterio de aceptación de pesaje, ¿ok? Y este de aquí, el 3.5894, difiere del peso inicial de acá, o sea, del peso a las 24 horas, 3.5897 difiere en 0.003. Y este sí está dentro de este criterio de aceptación. Como sí está dentro, entonces yo voy a tomar como válidos este valor de 24 horas y este valor de 24 más 6 horas. Este valor de 24 más 3 horas no lo puedo considerar como válido porque no está dentro de este criterio de aceptación. Entonces, como yo voy a promediar, porque yo en realidad, ¿para qué he pesado 3 veces? Para tener un promedio del post-peso del filtro. Entonces, promedio, ¿no? 3.5897 y 3.5894. ¿Cuánto es el promedio? 3.5896. ¿Se entendió, Ronaldo? Sí, ingeniera, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, si ya no hay más dudas de este ejercicio, vamos a hacer el siguiente, ¿ok? El siguiente, Ingeniera, sí, Wilson. ingeniera, buenos días, disculpe, ¿qué pasaría si los pesajes finales se hacen a condiciones que las temperaturas no son lo mismo y las presiones? No podría considerarlo como para hacer un promedio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en temperatura, incluso aquí estamos hablando de la misma humedad relativa, ¿no? Si mi filtro pesara más, ¿no? Yo no podría garantizar que estoy pesando con la misma cantidad de humedad, ¿no? Entonces yo no podría decir, oye, ¿sabes qué? Si acá yo lo peso a 40, acá yo lo peso a 50% de humedad, de acá a 60% de humedad, yo no podría promediar esos valores, ¿no? Porque no están a las mismas condiciones. No podría que el otro peso me salga mayor, pero no por el hecho de que haya más partículas, sino por el hecho de que haya más humedad. Y yo no voy a promediar esperando obtener un valor representativo de la masa de partículas. ¿Ok? Wilson.
Sí, ingeniero, ¿y qué pasaría si las condiciones de los tres datos de los pesajes en tema de la humedad relativa y la temperatura variaría? ¿Cuál de los datos se tomaría en todo caso? No, obviamente, si a mí me dan, ¿no? Yo tendría que obtener, que validar, ¿no? Con este de aquí, con o sea, el peso inicial del filtro antes del monitoreo, con qué condiciones se hizo. Si únicamente este sería igual y este digamos que sería a 50 y este digamos que sería a 60, yo únicamente podría trabajar con este valor de aquí. Yo no podría trabajar con estos otros dos valores. ¿Ok? Tiene que ser igual a las mismas condiciones en las que ha sido pesado inicialmente. ¿Ok, Wilson? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, ya jóvenes. ¿Alguna otra consulta? Pasamos al siguiente ejercicio. Ingeniera, disculpe. Clinton. Si los pesos que se ha realizado al iniciar el filtro y luego después de después de las 24 horas cumplen los tres dentro del parámetro del pesaje, ¿se promedia los tres datos, ingeniero, o Claro, solo? si acá, por ejemplo, yo tendría otro valor, pues, ¿no? Digamos 4. Y, bueno, no 4, pues va a ser igual que el otro. 5, ¿no? Y cumpliría, ¿no? Vemos que sí cumple. Entonces yo tendría, ¿no? Que considerar estos tres valores. Entonces, ¿cuál sería el promedio? El promedio yo tendría que calcular no solo de esos dos valores, sino también de 3.5895, ¿no? Y tendría que utilizar este valor de aquí. ¿Ok? ¿Se entendió, Clinton? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Ok, jóvenes. Ya. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. ¿Ok? Este de aquí. Me dice que ahora yo estoy monitoreando ya no PM10, yo estoy monitoreando PM2.5, ¿no? Como hemos visto en la sesión teórica, PM2.5 generalmente se trabaja, ¿no? Por la dimensión de la partícula con equipos de bajo volumen, ¿no? A ver, en campo me dice, has trabajado a una temperatura ambiental de 18 grados, has trabajado a una presión atmosférica de 1000 milibar, has trabajado con un equipo de bajo volumen. Como es de bajo volumen, tu flujo ya no está en metros cúbicos por minuto, está en LPM. ¿Qué es LPM? Litros por minuto. ¿Ok? O sea, ahora ya ha bajado demasiado, ¿no? La magnitud del flujo nominal, ¿no? 16.67. Y el periodo de muestreo también ha sido 24 horas. El filtro obviamente ha sido de teflón, ¿no? Para PM2.5 porque es inerte. Ahora, en laboratorio, vamos a asumir, ¿no? Que las condiciones de pesaje de los filtros, ¿no? Han sido a las mismas condiciones de humedad relativa, etcétera, y temperatura. La balanza que se ha utilizado es esta de aquí. El prepesado del filtro, o sea, antes del monitoreo, ¿no? Me pesa 1,567892. Y en el post pesado, yo solo he obtenido dos valores, o solo lo he pesado dos veces, a las 24 horas y a las 24 más 3 horas. Ya no lo he hecho a las 24 más 6 horas, solo he obtenido estos dos valores. Y acá, bueno, en este ejercicio no me da un criterio de aceptación, ¿no? Si habría un criterio de aceptación, ¿qué tendría que hacer? Este de aquí lo tendría que restar con este de aquí, ¿no? Y dependiendo de la diferencia, si cumple o no cumple, yo admitiría este o tal vez no lo admitiría, ¿ok? En este caso, en este ejercicio es más simple, no hay un criterio de aceptación, ¿ok? Entonces, como no hay criterio de aceptación y tengo dos pesos, yo los voy a promediar. Entonces, ¿qué me pide? Lo mismo que el anterior ejercicio, ¿no? Oye, tú tienes que calcular la concentración del PM2.5, ¿no? A condiciones estándar. O sea, si tú lo quieres comparar con un ECA, tienes que llevarlo a condiciones estándar. Entonces, para ello, a ver, por ejemplo, Aldair Quispe. Ingeniera. Hola, Aldair. ¿A qué sería igual el post pesado? El promedio del post pesado de filtro 24 horas y el post pesado Promedio. de filtro ¿Ya? ¿Continúa? de 24 más 3 horas. Muy bien. Estos dos yo los promediaría. ¿Ok?
Y los voy a redondear para trabajar con 6 decimales en este caso. ¿Ok? Entonces me sale, ¿no? Que yo tengo 1.569133 gramos, ¿no? Yo he promediado estos dos valores para saber cuánto ha sido el peso final de mi filtro, ¿ok? ¿Tu apellido, Aldair? Quispe Guamán. Quispe Guamán. Ok, muy bien. ¿Alguien que me pueda dictar que es igual la masa? Yo, ingeniera. A ver, Aldair. ¿A qué es igual? Ingeniera, es post pesado Rolando, a ver, menos post pesado de filtro inicial ¿ya? por, Pesado de filtro. por 10 a la 6, ingeniera, para que sea A ver, microgramos. de nuevo, díctame, Ronaldo. Masa es igual a Post pesado de filtro de 24 horas menos ¿cuál? ¿Este de aquí? prepesado. ¿Este de aquí? ¿Este valor de aquí? No, ingeniera, toque está más abajo. Post pesado de filtro. ¿Este? Sí. Ya, ese. Menos prepesado Muy bien. Menos esto. por 10 a la 6, ingeniera. Por 10 a la 6. 6. Muy bien, Rolando. Yance, ¿no? Sí, ingeniera. Yance Villegas. Ya. Ok, entonces, ya tenemos, ¿no? Que la masa es 1241. A ver, ¿alguien para el volumen? Yo, Miss, A ver, Luis. el flujo nominal, que es 16.67, Perfecto. multiplicamos por 60 y Perfecto. multiplicamos por el periodo de muestreo, que es 24 horas que nos da. Perfecto, Luis Carrera. Entonces tendríamos este valor. Ah, no. Ahora, este de aquí, ¿no? Hemos multiplicado 16.67 por 24. ¿Por qué? Porque esto, y por 60. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando minutos a horas. ¿Ok? Pero hay que pensar algo. Aquí me está dando en litros y aquí el volumen me está pidiendo en metros cúbicos. ¿Cómo sería, Luis? Sí, Miss. Sería para llevarlo a metros cúbicos, de litros a metros cúbicos. De 1000, Miss. Ahorita el valor que hemos obtenido, que es de 24.000, está en litros. Un metro, ¿Ok? Está en litros. un metro cúbico es igual a 1000 litros. Ya, entonces lo Con divido eso- o lo multiplico. Con eso lo multiplicas. Divides, genial. Ya, por eso, ahí va, ustedes están equivocados. O sea, imaginen, ¿no? Tú mismo me estás diciendo, un metro cúbico tiene 1000 litros. Lo 1000 divides litros. en ese caso. Entonces, Es conversión. ustedes saben, yo necesito más unidades de litros para llegar a una sola unidad de metro cúbico. ¿Ok? Entonces, si yo quiero llegar aquí a metros cúbicos, porque ahorita yo estoy en litros, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Llevarlo a menos unidades, ¿no? ¿Sí me dejo entender? No sé. Ya, pero en realidad cuando estén con lápiz y papel, ¿no? En el numerador tienen litros. Entonces, para multiplicarlo por su factor de corrección, ¿no? Tendría que poner el numerador 1 metro cúbico y denominador 1000 litros, ¿no? Y dividirlo por 1000, ¿ok? Y tenemos 24.0048 metros cúbicos, ¿ok? Carrión es tu apellido, ¿no? Carrión. Sí, Miss. Ok, ya está. Entonces ya tenemos el volumen. A ver, algo sencillo. Kevin Gallardo. Masa entre volumen, ingeniero. Masa entre volumen. Ok. Ya. Y la concentración estándar, ¿a qué sería igual? A ver, ¿alguien quiere participar? Yo, ingeniero, A ver, Ronaldo. sería la concentración Muy bien. Acá 51.7. vamos a ponerlo para que tus compañeros, esto es a condiciones ambientales o también a condiciones de operación, ¿no? Ya, continúa Ronaldo. Sería por la temperatura que nos da de campo, que sería 18 más 273.15. Perfecto. Hasta ahí, muy bien. 273.15.
Entre 1 puede ser, de milibar a bar. Acá, en presión atmosférica, 1000 milibar, acá. Ajá, también. 1000 milibar. Por ¿Ya? 1000 sería una atmósfera también es 1000 bars, ¿no? Es 1013.25. Una atmósfera. ¿Ya? ¿Estás bien? Sí, entre 0 más 273.15. Perfecto. Entre 0 más 273.15. ¿Ok? ¿Cuánto me sale? 55.83. ¿Tu apellido, Ronaldo? Bautista Pedrosa, ingeniero. Bautista Pedrosa. Perfecto, Ronaldo. Ya. Entonces ya tenemos la concentración estándar, que es igual, ¿no?, a 55.83. A ver, alguien que me diga cuál es el ECA de PM2.5 en 24 horas. Yo, 50. 50 microgramos por metro cúbico. Me sorprenden. ¿Cuánto es? Es 50 microgramos por metro cúbico. Y no ¿Cumple o no cumple entonces? No cumple, Miss. No cumple, ingeniera. Ya, perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, no cumpliría, ¿no? Entonces, en resumen, jóvenes, aquí hemos hecho 2 ejercicios, ¿no? ¿En qué monitoreo? Monitoreo de calidad del aire. Únicamente estamos trabajando con material particulado para PM10 y para PM2.5. Para PM10 hemos utilizado un equipo de alto volumen, ¿no? Y su flujo está en metros cúbicos por minuto. En cambio, para PM2.5 hemos trabajado con un equipo de bajo volumen, donde su flujo está en litros por minuto. Eso, por favor, no se vayan a equivocar. No vayan a darme el volumen en litros, ¿ok? Acá, en este caso, aparte de multiplicarle por 60 para convertir de minutos a horas, ¿no? También tengo que hacer la conversión de litros a metros cúbicos, ¿ok? Para obtener este volumen de aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, como tenemos, y es un método gravimétrico, tenemos que tener un peso inicial y un peso final del filtro. Peso inicial lo tengo. El peso final también es el promedio de los pesos que yo he podido obtener. Si él me da en el ejercicio que hay criterio de aceptación, y acá, por ejemplo, yo tengo 4 valores de peso final, puede que yo promedie los 4 valores en caso los 4 cumplan con el criterio de aceptación, ¿no? Pero si no cumplen con el criterio de aceptación, descarto 1, 2 y promedio solamente, ¿no?, los que cumplen el criterio de aceptación. Ya tengo el peso final, que es el promedio. Tengo el peso inicial, lo resto y voy a obtener la masa. Como me piden microgramos, obviamente lo voy a multiplicar por 10 a la sexta, ¿ok? Tengo masa, tengo volumen, entonces tengo la concentración del contaminante a condiciones ambientales, porque hasta ahí yo no he hecho nada, solo he sumado y dividido para obtener la concentración. Después de eso, que yo obtuve la concentración a condiciones ambientales, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo a condiciones estándar para compararlo con el ECA, ¿ok? Entonces, a condiciones estándar hay 2 factores de corrección. El primero es temperatura ambiental entre presión atmosférica por el otro factor de corrección es la presión a condición estándar entre la temperatura a condición estándar, ¿ok? Entonces, como yo aplico este primer factor de corrección, aplico este segundo factor de corrección, ¿a qué? A la concentración que yo ya había determinado a condiciones ambientales o condiciones de operación. ¿Qué obtengo? 55.83. Ese valor recién yo ahí lo puedo comparar con el estándar de calidad ambiental, ¿ok? Ya, jóvenes, ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguna consulta para pasar al ejercicio de monitoreo de emisiones atmosféricas? ¿Jóvenes? Ya, entonces como no hay ninguna consulta, vamos a pasar al ejercicio de